Continuamos. Carolina, ¿continúas tú? ¿Con quién continúa? Sí, doctora, parece que mi compañera está teniendo problemas con su micro, pero ya los está solucionando. Ya, Sí, sí, listo, doctora. ya. ¿Quién va a estar? Víctor, ¿no? Sí, sí, doctora, Víctor Atauqui. Ya, Muy bien. Para empezar, el título del capítulo del libro es el capítulo 2, Generalidades sobre la Administración Hospitalaria. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que entender que el hospital tiene una responsabilidad muy grande con con las personas y en sí con la comunidad. ¿Cuál es esta responsabilidad? Bueno, encargarse de la salud. Entonces, para que cumpla correctamente sus funciones, necesita una gerencia adecuada. Pero nosotros debemos plantearnos la pregunta de si existe un modelo ideal de gerencia, un modelo general de gerencia, un modelo que siempre se debe aplicar. Y bueno, el modelo ideal de gerencia no está en un libro, como por ejemplo el capítulo que estamos leyendo, que hemos leído para este seminario, sino está en la práctica y en la experiencia de cada gerente. Uno puede leer en un libro las bases de lo que es gerencia, pero uno a través de la práctica puede ir añadiendo nuevas cosas o mejorando algunos aspectos de la gerencia. Y bueno, como lo dije, el hospital tiene una responsabilidad muy importante que es la salud. Entonces, bueno, antiguamente los hospitales mayormente eran estatales, entonces se le designaba un presupuesto a lo que es la salud, pero muchas veces, o en su mayoría, este presupuesto era muy bajo y no podía costear los implementos del personal. Por este motivo, poco a poco se fue viendo que el hospital sea una institución económicamente autosuficiente, es decir, podía costear todos sus implementos y su personal, pero ¿por qué se llegó a esto? Porque se trataba de dar un servicio de calidad bajo estándares que tenían que cumplir los hospitales para que la persona, que en este caso es el cliente, se vaya satisfecho. Entonces, acá me pareció importante mencionar esta parte que no está en la lectura. Según la OMS, el hospital es una parte integrante de la Organización Médica Social, cuya función es la de proporcionar a la población atención médica completa, tanto preventiva como recuperativa, y cuyo servicio de consultorio externo alcanza a la familia en el hogar. El hospital es también un centro para la preparación y adiestramiento del personal que trabaja en salud. Entonces, ¿nosotros qué podemos rescatar de esto? Bueno, yo he rescatado que el hospital es una entidad y en el libro también se menciona que es casi como un universo, porque los clientes lo que ven, y muchos médicos hay veces también nos olvidamos, pero solamente vemos lo que es la consulta o la visita médica, pero atrás de nosotros hay personal que se encarga de sostenernos, como es el personal administrativo, el personal de limpieza, entre otros. Entonces, además, tenemos también a los estudiantes, que somos nosotros, que también estamos ahí y nos adiestramos para poder cumplir nuestras funciones más adelante. Entonces, el hospital no solamente se encarga de la recuperación del paciente, sino también evoca recursos a lo que es la prevención y la rehabilitación de este. Muy bien, como ya lo vimos, el hospital entonces trata de cumplir con estándares de calidad para sus clientes, en este caso, los pacientes. Entonces se vuelve una empresa prestadora de servicios que busca cumplir las expectativas del cliente. Pero para poder hacerlo de una manera eficiente y competitiva, es necesaria la correcta gestión de esta institución que se basa en pilares. ¿Cuáles son estos pilares? La planeación estratégica, la organización y función bajo parámetros de calidad, el presupuesto adecuado, la satisfacción del personal, evaluación de gestión, constante retroalimentación y ética. Entonces, bueno, a mi punto de vista,
El punto de partida de todo esto es la planeación estratégica. No se puede iniciar ningún programa, ninguna gestión sin una planeación adecuada. ¿Qué es una planeación estratégica? Es reconocer las fortalezas y debilidades de la empresa para que así nosotros podamos saber cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué hacer esto, lo que tenemos propuesto y cumplir con los objetivos de la empresa. Sin embargo, algo que es importante tener en cuenta también es la planificación contingente. Nosotros, como gerentes, si en algún momento alguno llega a ir por esa rama, vamos a, por ejemplo, tener un plan, pero como hemos visto el año pasado, seguramente los hospitales tenían un plan diseñado, pero el COVID llegó y cambió todo. Y teníamos que tener, o bueno, tendrían lo que es un plan de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia? Es un plan que permite que el proyecto no se retrase en el tiempo y cumpla todos sus objetivos que ha preparado. Entonces, es importante tener tanto la planificación estratégica como también la planificación de contingencia o planificación contingente. Esto es con respecto a la planificación de contingencia, ya lo expliqué. Y bueno, para elaborar un plan contingente, Lindman y Chandran señalan los siguientes pasos, ¿no? Identificar los hechos favorables y desfavorables que pueden afectar la estrategia de la organización, especificar los puntos de acción, calcular en qué momento deben entrar a actuar los diferentes planes de contingencia, evaluar el impacto de cada contingencia, desarrollar planes contingentes compatibles con la estrategia actual y factible económicamente, evaluar el contraimpacto de cada plan contingente, determinar los signos de alarma con respecto a hechos contingentes y para hechos contingentes con señales tempranas de alarma, diseñar planes de acción. Entonces, la lectura nos enseña que es muy importante la planeación estratégica, pero también, tanto como esta, es muy importante la planificación contingente. Bueno, continuando con lo que es el resto de la lectura, hemos podido resumir lo que falta de la lectura. ¿Me permites un momentito acá? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta de todo el grupo de seminario para su compañero que acaba de exponer y comentar la primera parte de la lectura? ¿Alguna pregunta para él? ¿Está claro lo que ha expuesto? ¿Podría retroceder, por favor? ¿Está claro lo que ha expuesto sobre el plan de contingencia? Rosario Osorio, ¿está claro? ¿Podría retroceder otra, por favor? No, perdón, adelantar. Donde comiences a hablar de contingencias, plan de contingencia, continúa. Ya. Vamos a ver esto del plan de contingente porque realmente es sumamente necesario, como decía su compañero, esto no solamente los hospitales, sino todas las universidades y cualquiera de las empresas, vamos a hablar de nosotros acá en el Perú, todos tenían sus planes, ¿no? Pero todo cambió de un momento a otro con esta contingencia que fue la pandemia. Entonces dice que estos autores, Lineman y Chandran, señalan los pasos para elaborar un plan contingente, identificar los hechos favorables y desfavorables que pueden afectar la estrategia de la organización. Entonces acá, ¿cuáles serían los hechos favorables y desfavorables? Los hechos desfavorables, si pensamos en la pandemia acá en nosotros, es digamos lo que está sucediendo ahora, ¿no? Estamos en la segunda ola y hemos alcanzado el pico más alto en cuanto a mortalidad, no sé si el día de ayer ha sido, no estoy segura si son 430 o 460, no hemos tenido esa mortalidad nunca. Entonces, son hechos desfavorables y que se tienen que ir midiendo. Eso también es una característica de un plan contingente. No es que lo hacemos el plan, ¿no? Sino es un plan que tiene que ir de la mano
tiene que ir de la mano con la situación que se está dando, ¿no? No podemos hacerlo el plan para eso. Es un plan completamente cambiante. ¿Qué cosa es lo que está pasando? Otro hecho desfavorable, por ejemplo, que no tengamos oxígeno, que no tengamos equipadas las UCIs, ¿no? Después dice hay que especificar los puntos de acción y calcular en qué momento deben entrar a actuar los diferentes planes de contingencia. Definitivamente a veces no es un solo plan, ¿no? Tendrán que ser varios planes, ¿no? Que no solamente, si estamos poniendo este ejemplo de la pandemia, estén orientados, digamos, a la parte de enfermedad del COVID, ¿no? Tenemos que ver incluso el equipamiento, tenemos que ver los establecimientos, los recursos humanos con los que contamos o con los que hemos dejado de contar porque, bueno, son personas vulnerables o porque están enfermas o han fallecido, ¿no? Dice evaluar el impacto de cada contingencia. Entonces, esto es, digamos, es una cosa a diario y es lo que ustedes están viendo, digamos, cuando todos los días se hace el reporte de cuántos pacientes contaminados, cuántos fallecidos, cuántos hospitalizados. Desarrollar, dice, planes contingentes compatibles con la estrategia actual y factible económicamente. Es otro hecho, factible económicamente. Tenemos dinero como para financiar ese plan, tenemos dinero en este momento para comprar más plantas de oxígeno. ¿Están disponibles estas plantas? Como comentaríamos hace un poco de tiempo, ¿están disponibles las vacunas para poderlas comprar y poder vacunar a todos? Después dice evaluar el contraimpacto de cada plan de contingente, ¿no? Entonces, es una evaluación permanente que quería remarcar, determinar signos de alarma con respecto a hechos contingentes y finalmente dice, para hechos contingentes con señales tempranas de alarma, diseñar planes de acción. Entonces, un plan contingente, un plan en una contingencia no es un plan que se diseñe y que quede. Es un plan que es cambiante. Hoy día lo diseñamos y después lo tendríamos que estar cambiando. Voy a poner otro ejemplo. Ya habíamos pasado de, ¿cómo se llama?, del más alto nivel, ¿no?, de contagio. Habíamos bajado al siguiente. ¿Y ahora qué ha pasado? En menos de un mes hemos vuelto a subir. Entonces, eso nos hace ver y tenemos que aprovechar, digamos, de esta experiencia que estamos viviendo para tener otros conceptos que de repente antes no lo había mencionado yo en las clases, ¿no? Los planes en situación de contingencia. Ahora lo ha puesto muy bien su compañero, los ha comentado, los ha descrito, entonces creo que vale la pena que yo me haya tomado la libertad de hacer este comentario para que esto pueda quedar en ustedes. Continuamos, por favor. Sí, doctora. Bueno, continuando con la exposición, el artículo también nos señala que el hospital va a ser una institución moldeable a las... ¿Quién está hablando? Sí, doctora, yo. Andrea Cora. Andrea. Sí. Ya. Bueno, como decía, el hospital va a ser considerado como una institución moldeable a las necesidades. El artículo también lo menciona como una empresa. Entonces, como toda empresa, siempre tiene que estar de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Y estas necesidades no son constantes, son cambiantes. Entonces, siempre tiene que haber una investigación sobre la oferta y la demanda de la población en cuanto a los servicios de salud, ¿no? Sus expectativas, sus necesidades, las tendencias, los costos, todo en cuanto respecto a la salud. También nos menciona la lectura, cómo interviene acá el estudio de la epidemiología. Nos define como epidemiología que es un estudio de la distribución y de los determinantes de los fenómenos relacionados con la salud en poblaciones diferentes y cómo este estudio va a impactar en el control de los problemas de la salud. Bonfield nos describe 4 características principales acerca de la epidemiología y cómo interviene en el hospital, ¿no? Se interesa por las poblaciones o grupos de individuos, mide fenómenos, compara situaciones e intenta establecer los factores determinantes de las situaciones y las asociaciones causales. Por otra parte, también, la salud va a ser un derecho, ¿no? Y es un tesoro invaluable, como lo señala, como lo describe la lectura.
Y para salvaguardar este recurso, los países han ideado o establecido sistemas o programas en favor de la atención y la preservación de los servicios para la salud. Acá nos escribe tres componentes importantes, que es la prevención, la recuperación y la rehabilitación. El Estado, o en este caso, por ejemplo, la autoridad, nos va a proporcionar y va a garantizar todos los recursos para que las actividades que pertenecen a estos componentes se lleven a cabo. Pero el hombre también tiene que, es decir, en este caso el paciente, tiene que aportar voluntad, receptividad y positivismo para que pueda haber un efecto en estas acciones. Si no, la tarea es estéril e inútil. En otras palabras, quiere decir que si el paciente no se somete a la ayuda que la autoridad o el Estado le ofrece en cuanto a los servicios de salud, no va a servir de nada, ¿no? Es decir, tanto paciente como médico y en este caso como punto hospital trabajan unidos, ¿no? Para resultados positivos. Por otra parte, también el hospital se compromete y tiene la responsabilidad de retornar al paciente en las mejores condiciones físicas y psicológicas posibles a la sociedad, ¿no? Esa es su principal responsabilidad socialmente. Ahora, en los niveles de atención de la salud, vamos a encontrar que así el hospital ocupe el menor porcentaje de utilización dentro de la pirámide de atención de la salud, aunque tiene el menor porcentaje, es el que tiene en realidad la máxima responsabilidad, porque va a ser seleccionado como la última instancia para que se pueda solucionar un problema. Si en los otros niveles no se pudo solucionarlo, es en este tercer nivel, en los hospitales súper especializados, que se espera esta resolución. Por eso es la que tiene la mayor responsabilidad. También nos menciona que algunos estudios, ¿no? Que, por ejemplo, menos del 1% de los problemas de salud requieren una atención hospitalaria. Y entre más alto el nivel socioeconómico de los pueblos, también menor va a ser el número de personas que concurren a un hospital. Entonces, gracias a estas investigaciones que se han dado en cuanto a porcentajes, hay conceptos que se han ido dejando de lado, como es el hecho de que se diga que no puede existir una facultad de medicina sin un hospital, o no se puede permitir la formación de un profesional de la salud sin un hospital, o que también no se puede atender a grandes masas de la población sin la existencia de un hospital. Entonces, estos conceptos que se han ido ya dejando de lado tienen lugar en la importancia que se le puede dar y la lógica que se le puede dar a la atención primaria, ¿no? Esta atención primaria, al contar con funciones mucho más definidas, propicia una mejor utilización de los recursos de la salud y también un uso más racional del presupuesto de un país, ¿no? Que destina a esta atención primaria. Y también menciona que tanto docentes como estudiantes pueden ejercer sus funciones en los primeros niveles, en el primer nivel y segundo nivel de atención, dejando el tercer nivel de atención para los estudiantes de posgrado y para pacientes que requieran estos servicios mucho más especializados. Por último, la lectura nos señala que el hospital, como dice acá, es un sistema totalmente complejo, ¿no? Es todo un universo, no solamente encontramos médicos o enfermeras, sino también ingenieros, cargadores, laboratoristas, administradores. En realidad son varios los trabajadores que desempeñan una amplia función acá. Y también ninguna de las actividades del hospital va a ser menor o mayor entre ellas, ¿no? O sea, menos o más importante. Digamos que el arte de gestionar recae en que todo tiene que ser administrado de una forma armoniosa y equilibrada. Y ahora el mundo moderno exige en realidad una gerencia mucho más ajustada, cuyo propósito va a ser la calidad total de los servicios, tanto de investigación, la retroalimentación y también la visión del futuro, ¿no? Eso, doctora. Sí, a ver, quisiera rescatar, digamos, lo que tú has puesto esta pirámide, 95 y el 5%, atención primaria, a lo que comentamos en la clase teórica, ¿no? Que les dije que el 80% debe quedar en un primer nivel y quedaría el 20%, 15%, como está acá, va a un segundo nivel y solo un 5% de la población de los pacientes
deberían llegar al tercer nivel, ¿no? Entonces quería, ya que tu compañera lo ha puesto en una, lo ha puesto en una, la pirámide ahí, quería nuevamente remarcar esto de la atención primaria y la importancia que tiene. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, doctora. Ahora vamos con la pregunta 3, que es en el hospital regional, a través de llamada telefónica se confirma la consulta programada con 6 horas de anticipación a la asistencia del usuario del servicio. Esta estrategia administrativa se implementó debido al alto porcentaje de cancelación de citas por los pacientes, lo que alteraba la disponibilidad de la agenda en el área de servicios ambulatorios. De acuerdo con lo anterior, identifique el proceso administrativo, la estrategia implementada y justifique por qué, ¿no? Tenemos la planeación, organización, dirección y control. Bueno, la primera estrategia implementada fue la planeación. Como sabemos, esta va a responder a la necesidad de alcanzar los objetivos y metas que han sido propuestas para este caso, el hospital. O sea, para llegar a tomar las acciones actuales ya mencionadas, necesitó desarrollarse algún plan. Entonces, en este caso, el plan estratégico que respondería a las metas y objetivos generales de la organización sería aumentar la eficacia y productividad en la atención del personal médico y disminuir el tiempo de espera de los pacientes por el personal asistencial. Con el plan operativo, que sería corroborar el tiempo y nivel de satisfacción de atención brindada a los pacientes, y como se menciona, también confirmar las consultas programadas con 6 horas de anticipación a la asistencia del usuario al servicio. Otra estrategia implementada fue la organización. Para lograr los objetivos ya planeados, se manejaron una serie de recursos en compañía de distribución con tareas o actividades específicas dentro del hospital. En este caso, por ejemplo, ¿no? Podría ser encomendar al médico tratante y a los internos el control del tiempo mínimo en la atención, en la consulta con los pacientes. También la secretaria del servicio va a recolectar la información sobre la satisfacción de los usuarios mediante una encuesta. También otra función de la secretaria sería, ¿no?, realizar las llamadas para confirmar la cita con el mínimo de 6 horas de anticipación, y en caso de que se cancele, no ver la posibilidad de reprogramar en otro paciente. Y bueno, todos los datos obtenidos van a ser presentados al jefe de servicio y posteriormente llevados al director administrativo, en fin de analizar los resultados y ver la calidad del servicio que se está brindando. Y bueno, también en cuanto a la dirección, ¿no? Aquí se va a generar un ambiente de comunidad, de comunicación efectiva y retroalimentación. También se van a realizar capacitaciones hacia el personal para ver la calidad de servicio y satisfacción del usuario. También se tiene que satisfacer las necesidades y resolver las inquietudes del personal, y también recompensar las labores realizadas con eficiencia. Y bien, por si acaso, doctora, ahorita está hablando Arica. Bien, entonces, justamente, sí, doctora, justamente ahorita está hablando Arica, por si acaso, hemos cambiado de mente en esta parte. Bueno, continuando, justamente ya en el último punto, en la parte de control, con el propósito de, ahora sí, poder evaluar verdaderamente los resultados obtenidos en base a todos los objetivos propuestos en un inicio, es que se propusieron diferentes puntos, ¿no? El hecho de, primero, por ejemplo, comparar los resultados entre los diferentes servicios del hospital, ya que esta estrategia implementada no ha sido solamente llevada a cabo en un pequeño sector, sino también en un sector más grande, y por ende se está haciendo una comparación a un nivel más macro, ¿no? También otra de las estrategias, otra de los puntos para control que se está llevando a cabo es el hecho de analizar. ¿Sí te escucho? ¿Qué pasó?
Sí, doctora, se le ha ido el internet a Denise. Se está reconectando un minutito, por favor. Ya, está bien. Ya, doctora, disculpe, se me fue por un momento el internet, ya volví. ¿En qué parte, chicos, se quedaron o hasta qué parte me lograron escuchar? Disculpen. Estabas viendo la parte de control. Ah, ok, bueno, entonces retomo control desde un inicio. Bien, como había mencionado, justamente con el propósito de poder evaluar cuáles han sido los resultados obtenidos, dadas o tomadas todas las estrategias y los objetivos desde un inicio, se han tomado las siguientes consideraciones. En el primer punto, se van a comparar los resultados entre los diferentes servicios del hospital, ya que las medidas, las estrategias que se han tomado no han sido solamente ejecutadas en un servicio, sino han sido ejecutadas en varios servicios al unísono, justamente para a posterior poder realizar la comparación respectiva. Además, se van a analizar las variaciones entre los resultados obtenidos por cada servicio, al fin de obtener cuáles son los aciertos y las falencias como tal. Después de haber realizado esto, lo que se va a hacer es informar a los jefes de servicio sobre cada uno de los resultados obtenidos, a fin de que estos tengan el conocimiento de estos resultados como tal y a su vez puedan informar a sus empleadores sobre todos esos datos recopilados y así se pueda ver cuál ha sido el desempeño de cada uno de ellos y a la vez asociado justamente al plan que se trazó en un inicio. Y ya uno de los puntos más importantes del hecho de realizar un control adecuado es justamente tomar en consideración estos 3 puntos para poder realizar un listado de por sí de aquellas falencias, aquellas fallas, aquellos errores que se han podido encontrar en todos los servicios en el momento de realizar cada una de las estrategias a fin de poderlas corregir, implementar y mejorarlas a futuro. Ya. ¿Sí, doctora? Sí, si me permites un ratito, Ok, doctora. vamos a ver, digamos, qué se quería con este, es un casito pequeño, ¿no? Dice una pregunta. En el hospital regional, a través de una llamada telefónica, se confirma la consulta programada con 6 horas de anticipación a la asistencia del usuario al servicio. Esta estrategia administrativa se implementó debido al alto porcentaje de cancelación de citas por los pacientes, lo que alteraba la disponibilidad de la agenda en el área de servicios ambulatorios. De acuerdo con lo anterior, identifique en el proceso administrativo la estrategia implementada y justifique por qué. Entonces dice, en el proceso administrativo, o sea, en los cuatro subprocesos, planificación, organización, dirección y control, ¿no? Identifique el proceso administrativo de la estrategia implementada y justifique por qué. Entonces, solamente tenemos que escoger uno de esos subprocesos. Este casito, esta pregunta, corresponde a una estrategia de planificación, de dirección, de organización o de control. Esa es la pregunta. A uno tenemos que responder. Sí. ¿Quién estaba con esta pregunta? Bueno, doctora, estaba con mi compañera Denise en esta pregunta y bueno, sí se desarrolló la planeación, como mencioné, ya que, bueno, dado a los planes que se hicieron, se tomaron las acciones actuales, ¿no? Que se ha mencionado, la de poder confirmar la consulta programada con 6 horas de anticipación para la asistencia de los usuarios del servicio. Y bueno, también la organización, ya que hubo personal que se encargó, ¿no? de poder dirigir y también en cuanto al control, ya que se llevaba
se llevaba un control de todos los planes ya dados, ¿no? Yo te entiendo perfectamente bien lo que me estás diciendo, pero dice, de acuerdo con lo anterior, con lo que se ha descrito arriba, identifiquen el proceso administrativo, la estrategia implementada y justifique por qué. ¿La estrategia de qué es? ¿Es de planificación? ¿Es de organización? ¿Es de dirección o es de control? Solamente tiene que ser de uno. ¿De cuál de ellos es? Bien, doctora, justamente... Ok. ¿Doctora? Sí, te escucho. Bueno, Dime. justamente, sí, doctora, justamente con el grupo al momento de realizar esta pregunta, estuvimos deliberando en gran parte porque algunos de nosotros optábamos por planeación, mientras otros optábamos por la parte de organización. Pero ya para finalizar, para completar esto, decidimos si es que se tenía que escoger solamente una de estas estrategias, considerar la de planeación, justamente para poder desarrollar los planes integrados, para poder pues, coordinar todas las actividades. ¿Cuál consideraron? La planeación, doctora. La planeación. María Fernanda Alba, ¿qué te parece? María Fernanda. María Fernanda Alba. Sí, doctora, disculpe, lo que pasa es que tenía un poco de bulla, no se me iba a escuchar. Ya. Referente a esta pregunta número, no es una pregunta, es un casito, no tómenlo como pregunta si quieren. Para ti la estrategia que se ha implementado, ¿a cuál de los subprocesos de la administración corresponde? ¿A la planificación, a la organización, a la dirección o al control? A la planeación, doctora. No. Luisa Sánchez, la misma pregunta. Samuel Bon. Doctor, disculpe, para este casito me parece que el proceso administrativo que ha implementado ha sido el de control. ¿Por qué? Porque han tenido, bueno, un plan que no ha estado funcionando para el servicio del hospital, por lo tanto han tenido que agregar al plan una nueva fase, por así decirlo, para que se pueda cumplir el objetivo de que lleguen los pacientes y no haya las cancelaciones. Por eso me parece que acá la parte del proceso que está implementada es en parte el control, para poder mejorar la parte de la planeación en sí. La estrategia implementada es la de control, por eso están viendo, están llamando si van a asistir o no, ¿no? Entonces, no podemos decir, claro, entonces han planificado para hacer esto, se han organizado para hacerlo, lo están dirigiendo, lo están viendo cómo se hace, pero el hecho de que dice de cancelación, lo que alteraba la disponibilidad de la agenda, entonces, ¿qué cosa están haciendo? Confirman la consulta programada con 6 horas de anticipación. Están haciendo un control. Muy bien, Bob. Eso es control. Seguimos avanzando. Avanzamos con las preguntas. Ya, doctora. Bueno, en la parte de las preguntas, una de las primeras es ¿por qué se considera importante la gestión en los servicios de salud? Con el grupo llegamos al consenso de que lo consideramos importante, ya que los sistemas sanitarios actuales van a obligar a la eficiencia y a la efectividad en los servicios.
y en la manera en cómo estos se van a administrar. Entonces, para ello va a ser necesario tener y contar con un personal capacitado en sus respectivas funciones y de esta forma se pueda garantizar el cumplimiento de cada una de las metas del sistema sanitario. En la siguiente pregunta, que es la de definir las 4 actividades centrales del proceso de gestión, bueno, que son la planeación, organización, dirección y control. En este caso, pues la planeación es el conjunto de acciones, planes y estrategias que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos y las metas de la organización. Tenemos en este caso las estrategias, el plan estratégico, tanto como el plan operativo, claro está. En la parte de organización, consideramos que es la determinación y distribución de las tareas para alcanzar las metas propuestas. Con respecto a la dirección, es encaminar a los empleados al cumplimiento de su trabajo por una convicción propia, dícese en este caso de la motivación, que es del hecho del punto de que estábamos mencionando tanto en el primer caso como en una de las lecturas, y también el control para la supervisión de las actividades y de esta forma poder garantizar el desarrollo de los planes decretados y estipulados desde el inicio. Con respecto a la última pregunta, donde nos plantean cuáles son, o mejor dicho, cuáles consideramos que son las principales competencias y responsabilidades de un gerente en salud, las principales competencias que hemos considerado en este caso son el liderazgo, el hecho de que un buen gerente tiene que saber cómo delegar y cómo delegar, el hecho de que estimule una comunicación eficaz entre sus empleadores, de que pueda razonar críticamente para poder tomar decisiones en beneficio de, en este caso, del establecimiento, más allá del beneficio propio, el hecho de que tenga una capacidad resolutiva de problemas y también tenga el manejo de habilidades tanto interpersonales como técnicas. Y las principales responsabilidades que le atribuimos a este gerente en salud es la de controlar, organizar, planificar y sobre todo también el hecho de poder coordinar todas estas actividades. Sí, está bien. ¿Alguna pregunta de todos los asistentes al seminario para sus compañeros que han expuesto, o bueno, ya no para sus compañeros, algo para mí, alguna pregunta que ustedes tengan que hacerme para que ya quede cerrado este tema de la importancia de la gerencia, del proceso de gerencia de las 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar, de gerenciar en épocas de contingencia o momentos de contingencia? Franco Rodríguez. Sí, doctora, primero quería felicitar a mis compañeros por la ponencia. Muy bien hecho, chicos. Y quería tener una consulta. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de control, que si bien lo entendemos, es de que se cumpla lo que está planificado y se llega a las metas, ¿qué indicadores o qué estrategias podríamos utilizar? Por ejemplo, tengo entendido de que podemos hacer metas a corto, mediano y largo plazo, pero durante el proceso, ¿cómo podríamos mejorar el control de nuestras actividades o de los indicadores? La última palabra que dijiste, ¿qué fue? ¿El control de? Y los indicadores. Ya. Definitivamente. Cuando nosotros queremos medir, nosotros utilizamos indicadores, ¿sí? Los indicadores, tenemos infinidad de indicadores, pueden sobrepasar los 100. No es que es necesario que ustedes los busquen, bueno, los que aprobó el ministerio, que los que aprobó hace 2 décadas es salud, sino que ustedes los construyan para decir qué cosa es lo que quieren medir. Si, por ejemplo, estamos hablando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando vamos a decir, del plan estratégico, ¿sí? Entonces, el plan estratégico tiene un horizonte, vamos, de 3 años. Estamos en el 2.º año, entonces yo podría diseñar un indicador para decir, digamos, el porcentaje de avance del plan estratégico. Y eso me va a decir, ¿en qué periodo? En un periodo de 1 año. O de 2 años, si lo queremos medir. Y entonces eso te va a tener que decir el número de actividades, si se quiere, o el número de los objetivos que se habían puesto, ¿no? Cuántos objetivos se habían puesto y cuál es el total sobre el total de los objetivos. ¿Cuánto he avanzado de eso? Eso me va a dar un número. Si lo pongo en porcentaje, lo tengo que multiplicar por 100 para decir, bueno, en 2 años hemos avanzado un 30% del plan estratégico.
No sé si respondí a tu pregunta o hacia dónde va orientada tu pregunta. Sí, doctora, esa era mi pregunta, porque personalmente a mí me genera bastante curiosidad. Bueno, yo no he tenido experiencias en gerencia, pero sí he gestionado algunos grupos de investigación grandes. Ya. Y a veces es difícil de poder determinar que los objetivos se cumplen antes del finalizar el proyecto, ¿no? Durante el proceso, para mí personalmente siempre me ha parecido complicado. Porque hay varios factores y de repente algunos grupos avanzan más lento que otros y eso como generaba bastantes dificultades, sobre todo cuando trataba de dirigirlos. Ya. A ver, Pepe, hay un micrófono que ya. Voy a terminar la idea, voy a completar o voy a contestar lo segundo que me estás diciendo. Primeramente, estamos midiendo cuánto estamos cumpliendo. Me preocupa, bueno, tú me dices proyectos, vamos a decir que asesoras proyectos, ¿eso te he entendido? ¿Sí? Sí, doctorcita. Ya. Entonces tienes un proyecto de qué vamos a decir, no se me ocurre en este momento. Vacunación, ya, pongamos un ejemplo, vamos a vacunar a un distrito. Vamos a vacunar a una población, a un distrito de ¿cuántas personas? De 1.000 personas. 1.000 personas, ya. ¿Ya? De 1.000 personas, y eso lo pensamos hacer ¿en cuánto? ¿En 6 meses? No sé, un año. 6 meses. En 6 meses. Entonces, no vas a esperar que se cumplan los 6 meses para que tú vas a decir, sí hemos vacunado a los 1.000 niños. Y si de repente te da con la sorpresa que pasaron los 6 meses y solamente vacunaste 150 niños, ¿qué haces? Terrible, entonces, ¿no? Por eso, uno tiene que ir midiendo el avance para no darse con ese problema, ese ejemplo que te acabo de poner, terrible, ¿no? Que tu proyecto fracasó, como dijiste una cosa y no has hecho nada. Entonces te sirve para medir el avance. Vamos a suponer, tú has visto que tu avance es poco, que así como está no vas a cumplir la meta que tú te has propuesto de vacunar los 1.000 niños en 6 meses. Ajá. Entonces, ya no vas a diseñar otro indicador para eso, sino viene una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Viene la pregunta clara. ¿Por qué? En la pregunta ¿por qué? Puede ser porque no has tenido contratado el personal, digamos, suficiente, en cantidad suficiente, porque tenían que ir a vacunar casa por casa. Y es una localidad, no sé, que las casas que son distantes y no has podido cumplir con eso. Puede ser que no te llegaron la cantidad de vacunas que te debieron llegar. Ya has estado esperando y con eso se ha pasado el tiempo. Tercero, puede ser de que es una localidad, no sé si de la sierra o de la selva, en la cual no creen en esto, no creen en la medicina occidental, entonces dicen, ¿para qué? Eso hace daño, eso no lo voy a hacer. Entonces, has tenido tus vacunas, has ido, pero la gente se niega. Entonces, viene, como decíamos, el primer paso ya me dice que no avanzaste, el segundo paso ya tienes el por qué. Si ya tienes el por qué, entonces, ¿qué te toca ahora? ¿Cómo? El cómo vas a hacer, qué estrategia vas a emplear para solucionarlo y poder lograr tu meta. Si te falta personal, tendrás que contratar personal. O la otra cosa, si tienes personal contratado para que, ¿cómo se llama? Cubran el trabajo en 8 horas, en 6 horas, vamos a decir. Pero ¿qué pasa? Deben ir a las casas, por ejemplo, a las 9 de la mañana, para terminar a las 3 de la tarde, ¿sí? Pero no salen a las 9 de la mañana, se quedan conversando, no sé qué cosa, están alistando sus cosas, salen como a las 10 o a las 11, y se pasó el tiempo y regresaron temprano. Entonces tienes que corregir lo que está pasando. Y ahorita se me viene a la mente un hecho que vi hace años cuando trabajaba en el ministerio. Fuimos a supervisar el interior del país y nos encontramos, llegamos el día anterior, en la mañana fuimos al centro de salud y le encontramos a los colegas sentados conversando. ¿Pacientes? No, los pacientes no vienen.
pacientes no vienen. Bueno, vamos a dar una vuelta, vamos a conocer el pueblo. Regresamos. ¿Cuántos pacientes han atendido? No, los pacientes no vienen. Entonces, ¿cómo es eso que los pacientes no vienen? Sí, siempre es así. Pero eso sí, a las 12 en punto, antes de las 12 en punto, a la 1 ya estaban cerrando porque no había pacientes. Ya. Entonces, cosa rara, ¿cómo puede ser, no? Y no era una localidad pequeña, sino era una localidad grande. Entonces, ¿qué dije yo? La gente no, perdón, la gente no se enferma. ¿Qué está pasando? Pasó el día, tuvimos... Doctora, no se le escucha. Disculpa, se había cerrado mi micrófono. Entonces comenzamos a caminar, a encontrarnos con los pobladores y a preguntar, ¿no? ¿Y ustedes no se enferman? ¿Por qué no van al centro de salud? No los atienden bien. Comenzamos a hacer nuestra encuesta ya con los pobladores al margen del establecimiento. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Que el establecimiento abría a las 8 de la mañana y cerraba a las 2 de la tarde. Y que no podían ir porque, ¿qué cosa es lo que pasaba? Ellos eran agrícolas, entonces ellos se levantaban en la mañana y tenían que ir pues a sus parcelas de tierra a ver sus cultivos, todo, y ellos estaban regresando al mediodía, más del mediodía. Cuando regresaban ya eran más de las 2 de la tarde, mientras que almorzaban todo, y el centro de salud estaba cerrado. Entonces imagínense, ¿cómo iban a tener los pacientes? ¿Cuál era la solución? Cambiar la hora de atención. Hablamos ya con el jefe del centro de salud, con los médicos. Esto está pasando, esto lo hemos identificado. Sí, doctora, pero nosotros no podemos trabajar en la tarde. Momentito. ¿No? Entonces, eso para decirte, ya encontraste el porqué. Ahora tienes que buscar la solución que tienes que dar a ese tema. No sé si se me entendió. Sí, doctora, sí la entendí. Entonces la cuestión es hacer como auditorías de vez en cuando, ¿no? Y ver cómo se está desarrollando y poder encontrar los problemas que no nos permiten alcanzar los objetivos en los plazos establecidos. No es una auditoría, no es una auditoría, sino simplemente es un seguimiento. Ah, perfecto. No le llames auditoría, eso no es auditoría. Esto, si tú tienes la planificación, va de la mano con el control. Si tú planificas algo, tienes que tener diseñados tus indicadores, cómo vas a medir, y cuando tú midas y encuentras, digamos, estas controversias o esto que no se ajusta a lo que tú esperabas hacer, viene la pregunta ¿por qué? El por qué es buscar las causas. Si ya tienes las causas, entonces tienes que ver la manera cómo poderlas resolver. Por eso he contado lo de este centro de salud. Nuestra recomendación fue inmediatamente oficiar a la direza, ¿no?, de lo que estaba pasando y decir que la atención tenía que ser en la tarde, porque definitivamente en la mañana no iban a tener pacientes. Como decía, los pacientes iban 3, 4 de la tarde, pero ya el centro de salud estaba cerrado. Entiendo. Gracias, doctora. No, qué ocurrencia. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay preguntas, aun cuando todavía no es la hora, ¿no? Pero un seminario puede ser corto, de repente como el de ahora, otros pueden ser más largos. Entonces, si no hay preguntas, también felicito al grupo, han desarrollado bien su tema. Por favor, a los que no exponen, también tienen que leer para que estén orientados de qué se trata, porque ustedes ven, yo no paso lista, pero voy preguntando y voy poniendo flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, para después colocar la nota. Por eso decimos que la nota del seminario es una nota, digamos, se está midiendo al alumno en todos los seminarios. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el día miércoles. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego.